Doctor Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar de nuevo con ustedes, un saludo muy especial para todos los oyentes. Doctor Mejía, usted es un gran economista, pero como economista que es, como persona letrada que es, tiene que comprender cosas que dice un médico como el doctor Oscar Araujo. Y es que ese no es un problema médico, es también un problema de salud económica. Uno no puede tener un país con una crisis de salud de esta naturaleza en plena marcha económica. Eso no puede suceder. Ustedes tienen unas perspectivas de crecimiento pues halagadoras si se lo compara con el desastre del 2020, menos halagadoras si se lo compara con el desastre del 2019. Pero tenemos que crecer económicamente. ¿Qué es esto de bloquear las carreteras? ¿Qué es esto de bloquear los puertos? ¿Qué es esto de impedir el crecimiento económico y de producir un efecto inflacionario que a quien golpea más duramente, como toda inflación, a los más pobres? Doctor Mejía, la visión que ustedes tienen desde Fedesarrollo de este asunto, tal como está hoy, terminando el mes de junio. Pues así es, pues mire, primero arranco con el tema de los paros y los bloqueos. Justamente hace algunas semanas nosotros publicamos nuestro análisis sobre el tema. Enfatizamos los costos económicos tan grandes que los bloqueos habían generado en términos de los problemas, las disrupciones a las cadenas productivas, alimentarias, incluso sanitarias, que estimamos solamente en el mes de mayo le habían costado al país más de 6 billones de pesos. Pero como usted lo mencionaba, uno de los grandes problemas más allá de los costos económicos es que quienes al final terminan más afectados con este tipo de costos económicos, pues realmente son las personas más pobres y vulnerables. Y una de las formas de mostrar esto fue lo que pasó con la inflación. Los bloqueos generaron una presión muy grande en la inflación, especialmente en la inflación de alimentos, que estuvo por encima del 9%. Pero cuando usted mira la evolución de la inflación por estratos socioeconómicos o por ingresos de los hogares, pues resulta que la inflación de los hogares más pobres y vulnerables fue 3 veces más alta que la inflación de los hogares de ingresos más altos. ¿Por qué? Porque ellos gastan una proporción más alta de ese ingreso en el pago de alimentos, y cuando aumenta la inflación de alimentos, por ende aumenta más rápido la inflación de los hogares más pobres. Así que, como usted lo menciona de nuevo, infortunadamente no solamente son los costos económicos en general, el aumento de los precios, sino especialmente la afectación más que proporcional en los hogares más pobres y vulnerables. Así que por eso pues habíamos hecho también ese llamado, ese levantamiento de los paros, de los bloqueos, que infortunadamente terminan afectando pues al más pobre, que es el que está pues más afectado en esta coyuntura. Ahora bien, en términos económicos, la noticia también pues es bastante positiva en términos de nuestra actualización del crecimiento para este año. Nosotros habíamos esperado al principio de este año que en el 2021 la economía iba a crecer un 4,8%. Sin embargo, hay varios factores que nos han llevado a aumentar ese pronóstico sustancialmente hasta un 7,2%. Y menciono muy rápidamente los factores más importantes. El primero, el aumento bastante interesante del crecimiento económico en el primer trimestre del año. Fue positivo 1,1%. La mayoría de analistas y del mercado esperábamos una contracción de la actividad productiva. Fue una sorpresa positiva y eso ayuda, digamos, a las cifras de crecimiento. Segundo tema, el factor externo, el aumento en los pronósticos de crecimiento a nivel mundial, en particular en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y también el aumento tan importante que se ha venido dando en el precio de los commodities, de las materias primas básicas como el petróleo, especialmente importante para nuestro país. Y tercero, naturalmente, todo lo que tiene que ver con las medidas de reapertura económica gradual, así como con la aceleración de la vacunación, que ha sido bastante dinámica, especialmente en las últimas semanas. Eso mitiga los riesgos de nuevos picos de contagio en la segunda mitad de este año y, por supuesto, también incentiva entonces la actividad productiva. Como usted lo decía, sin embargo, esto implica simplemente un retorno a diciembre del 2019. El año pasado caímos 6,8%. Este año, si crecemos un 7,2%, básicamente nos devolvemos a diciembre del 2019. El reto aquí que estamos viendo es la generación de empleo. Estas cifras de crecimiento, infortunadamente, todavía no nos van a alcanzar para generar unas cifras de empleo que nos permitan regresar
a niveles por debajo del 10% de desempleo. Ahí está el reto más importante de política pública, cómo acelerar esa generación de empleo para que estas cifras de crecimiento realmente se traduzcan en mayores ingresos para las personas que han perdido su trabajo. Doctor Mejía, un tema que mucho nos inquieta es el tema de la recuperación de sectores y de la economía en su conjunto. ¿Cómo hace uno para recobrar el mercado cafetero internacional cuando tenemos casi la producción de un mes entero de café bloqueada en Buenaventura, o lo hemos tenido? Lo mismo se pregunta uno del azúcar, lo mismo se pregunta uno de materias primas indispensables, nada menos que para producir carne de pollo y huevos, que son elemento fundamental en la dieta alimenticia de los colombianos, de todos, de los más pobres y de los que no lo son. Esa tarea de recuperación no va a ser una tarea gigantesca, titánica, hay que decirlo. Es que uno cae y levantarse es muy difícil. Tal cual, esto no es como simplemente prender y apagar un switch de una luz, ¿no? Cuando vienen los bloqueos y se generan todo este tipo de caídas en las exportaciones, usted me lo mencionaba, el tema cafetero, que infortunadamente en el mes de mayo se desaprovechó una de las coyunturas más favorables probablemente en la historia de las familias cafeteras, una producción extraordinariamente alta, una tasa de cambio alta y unos precios del café también en niveles históricamente altos, y llega el mes de mayo y con los bloqueos infortunadamente el país empieza a incumplir sus contratos de provisión de café a nivel internacional. Además, no es solamente lo que se pierde desde el punto de vista de ese mes puntual, sino también el daño reputacional que esto hace para nuestros productores colombianos. Naturalmente se incumplen los contratos y entonces, por supuesto, los compradores internacionales empiezan también a buscar alternativas hacia adelante. Así que, por supuesto, lo esencial es la eliminación de los bloqueos que afortunadamente ha venido pasando de manera acelerada. Eso es esencial para recuperar, por supuesto, nuestros canales de exportación, no solamente de los productos agropecuarios, sino también de los industriales que tiene nuestro país. Pero hay que continuar construyendo o reconstruyendo esa confianza con los compradores internacionales desde el punto de vista del cumplimiento de esos contratos que nos permitan aprovechar lo que yo le mencionaba anteriormente, la buena coyuntura internacional, especialmente nuestro principal socio comercial Estados Unidos, que ha tenido un rebote muy importante en su crecimiento, una vacunación de más del 40% de su población adulta, lo que implicará que esa dinámica de demanda de nuestras exportaciones va a ser bastante importante, especialmente en esta segunda mitad del año. Así que hay una tarea muy dura por hacer, pero bueno, ya al menos se han disminuido sustancialmente los bloqueos y estamos pues como país listos para aprovechar esta buena coyuntura internacional para aumentar nuestras exportaciones agroindustriales y también por supuesto las industriales. Estas proyecciones que ustedes tienen, doctor Mejía, y perdóneme que sea tan reiterativo en el tema, pero pues quienes no estamos día a día mirando estos asuntos de frente tenemos esas inquietudes. Estas proyecciones, que son proyecciones halagadoras, fundadas en hechos reales, esto no es inventado, pero están cimentados en lo que pudiera ser, o ya hay pruebas evidentes de que nos estamos recuperando económicamente, que están volviendo a salir empresas que se habían quebrado, que se está recuperando la cartera bancaria. ¿En qué estamos? Mire, aquí hay indicadores líderes que también nos están mostrando esa recuperación de la actividad productiva. Naturalmente, pues tuvimos 2 meses complicados, abril y mayo. Abril por el tema del tercer pico de contagios que generó la implementación de nuevas restricciones a la actividad productiva, especialmente en las principales ciudades del país. Y bueno, lo que pasó en mayo, que ya lo discutimos, todo el tema de los bloqueos y su impacto económico. Sin embargo, cuando usted mira los indicadores líderes, por ejemplo, como relacionados con la demanda de energía no regulada, esto es la demanda que se genera desde el sector privado, especialmente el sector comercio y la industria. Ese es un indicador muy importante de actividad productiva, pues resulta que ya desde el mes de marzo estamos viendo cifras positivas de crecimiento en esa demanda de energía no regulada. Eso es un tema que no había pasado desde la llegada de la pandemia, había habido desde marzo del año pasado una contracción de esa demanda de energía no regulada y como le digo, ese es un indicador muy importante desde el punto de vista de la actividad productiva, esa medida, termómetro de lo que está pasando con la economía. Otro elemento, la recuperación también de la demanda del sector privado por crédito. Se ha venido generando
un aumento importante en esa demanda de crédito. También la oferta de crédito ha venido aumentando. Naturalmente se ha deteriorado en parte la calidad de la cartera, por supuesto, porque la situación, pues venimos de un año muy complicado, pero también empieza a verse entonces mejores cifras en materia de ese otorgamiento de crédito, no solamente para los hogares, sino también especialmente para las empresas del crédito comercial. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con los indicadores de confianza, especialmente empresarial, que es una medida que hacemos desde FEDesarrollo desde hace varios años. Cuando usted revisa las cifras de la confianza empresarial, en particular la confianza industrial y comercial, se ha visto una recuperación bastante sustancial desde de nuevo las cifras tan negativas que tuvimos el año pasado. Así que ya hay varios indicadores líderes que nos muestran que en efecto la recuperación está avanzando, que naturalmente algunas de las cosas que pasaron en abril y mayo le han puesto una especie de freno de mano a esa recuperación, pero en la medida en que estos elementos sean transitorios deberíamos ver de nuevo una aceleración de la actividad productiva en este 2021. ¿Qué es lo que esperamos todos, doctor Mejía? Y ojalá tomemos conciencia de la necesidad de un comportamiento razonable para enfrentar el coronavirus que tiene tanta incidencia en todos los procesos sociales y los procesos económicos, y que trabajemos arduamente. Esto es trabajar, trabajar y trabajar, porque esto no da tregua. La pobreza no da tregua, la inflación no da tregua, las malas tendencias de la economía no dan tregua, y no hay otro remedio que enfrentarlas razonablemente y con mucha decisión de trabajo. Por eso agradecemos tanto que entidades como FEDesarrollo y usted en particular le digan a los colombianos lo que tienen que decir. Hay motivos para hacer optimismo, pero el optimismo tiene que estar refrendado con una conducta razonable y positiva para que ese optimismo se convierta en hechos reales. Tenemos que recuperar la economía como tenemos que salvarnos de la epidemia del coronavirus. Doctor Luis Fernando Mejía, presidente de FEDesarrollo, inmensamente agradecidos con usted. A ustedes por la invitación, de nuevo un placer estar en el programa, un saludo muy especial para ustedes y por supuesto para todos los oyentes. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. El presidente de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, crecimiento del 7.2% con relación a 2020. Entendámoslo bien, esto es volver a la situación en que estaba Colombia cuando empezó la pandemia, es decir, a finales del año 2019. Esto no es jauja, esto no es conseguir resultados sorprendentes, no, esto es salvarnos de una crisis pavorosa que está en nuestras manos superar, está al alcance de la mano. Si somos razonables, si trabajamos bien, si nos comportamos razonablemente, el país es viable y podremos superar fenómenos tan inquietantes como la inflación, que lo decía el doctor Mejía, nosotros lo hemos repetido 1000 veces. Afecta sobre todo a los más pobres. Todos esos desplazamientos y todos esos bloqueos y todas esas actividades que se hacen en nombre de que hay que defender a los más pobres y a los jóvenes golpea exactamente a ese sector, a los más pobres y a los jóvenes a través de un cáncer espantoso de la economía que se llama la inflación. Luis Fernando Mejía, presidente de FEDesarrollo, estaba con nosotros en la hora de la verdad.